y vamos a darle lectura al versículo 31 hasta el versículo 35. Marcos capítulo 3, del versículo 31 al 35. Dice así la palabra del Señor. Entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Él, respondiendo, les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Las familias son un regalo de Dios. En las familias encontramos amor, encontramos la instrucción. Normalmente disfrutamos nuestro tiempo en familia. Disfrutamos las ocasiones especiales, los cumpleaños, los aniversarios, las actividades importantes. También en las familias encontramos el consuelo, la fuerza para los momentos difíciles. Y aunque la familia está separada, muchas veces se unen y se juntan, sobre todo en momentos complejos, en momentos difíciles. Pero también en las familias hay momentos tensos, momentos incómodos. Y este momento es un momento incómodo. Es interesante porque Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Mesías, Él tenía una familia. Él, si bien es el Dios hombre, también era ser humano. Y Él tenía una familia al igual que nosotros. Tenía a su madre, tenía a sus hermanos. Y este momento es como una especie de momento incómodo, donde la familia de Jesús va a buscarlo porque no estaba de acuerdo con lo que Él estaba haciendo. Ellos creían tener la razón y interrumpieron la labor que Jesús estaba haciendo. Pero, ¿qué pasa aquí? Jesús usa esta interrupción para comunicar algo mucho más importante. Ocupa esta ocasión para referirse a algo mucho más profundo, que es la familia celestial, es la familia de Dios. Aquella familia que Él se goza en tener, aquella familia que es mucho más fuerte para Cristo que la familia terrenal. Y es esta familia de la cual el Padre es nuestro Dios, el Padre celestial. Con este mensaje, Jesús nos recuerda el valor que tiene ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ser parte del pueblo de Dios es igual a ser parte de esta familia. Pero también Él nos menciona quiénes son parte de esta familia. Y en estas palabras Él nos va a presentar la marca que distingue a los que son parte de esta familia. El tema para hoy es la familia más importante para Jesús. Y lo primero que vemos en este suceso, en este acontecimiento, es una interrupción. Lo vemos en el versículo 31 y 32. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos cómo la familia de Jesús tenía cierto escepticismo por Jesús. Ellos no creían en Él. Eso lo vemos en el versículo 21 de este mismo capítulo. Nos dice que ellos fueron por Jesús porque pensaban que estaba fuera de sí. Es decir, ellos pensaban que Jesús estaba loco, que no estaba actuando correctamente. Bueno, Marcos retoma esta escena aquí en el versículo 31 y nos muestra cómo finalmente esta familia, la familia de Jesús, María y sus hermanos, van a buscar a Jesús. Porque para ellos lo que Jesús estaba haciendo era un show, un triste espectáculo. Y el versículo 31 comienza diciéndonos que fue María con sus hermanos al lugar en donde estaba Jesús. ¿Quiénes eran estos hermanos de Jesús? Bueno, pese a que hay una interpretación bastante
simple en decir que son los hijos de María. Hay algunos que no piensan así y que atribuyen que estos hermanos de Jesús son más bien amigos, son más bien primos, personas cercanas, pero no son hermanos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ellos argumentan y defienden la virginidad perpetua de María. Entonces hay algunos que se niegan a decir que estos eran hermanos de sangre de Jesús. Pero bien sabemos, y la Escritura es bien clara en presentarnos, que María y José, su marido, comenzaron su vida matrimonial de una manera normal, luego de que Cristo vino al mundo. También el mismo Marcos nos identifica quiénes eran estos hermanos de Jesús. En Marcos 6, capítulo 3, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, Marcos, en este mismo evangelio identifica puntualmente hermanos de Jesús y hasta nos menciona hermanas, que no nos dice su nombre, pero sabemos que también tenía hermanas. Entonces vemos que hay una familia y que Jesús tiene hermanos. La familia llega al lugar en donde Jesús estaba. Sabemos cuál era su intención. Ellos no estaban de acuerdo con lo que Jesús estaba haciendo. Ellos querían apartarlo de ahí, querían sacarlos de ahí, porque en alguna medida ellos compartían esta sospecha por Jesús, esta duda por Jesús. Por otro lado, a pesar de lo que ellos pensaban, Jesús tenía bastante popularidad. Y lo podemos ver en la situación, porque ellos no pudieron llegar a Jesús debido a la multitud que había ahí. Entonces, vemos que Jesús no está dando, como ellos piensan, un triste espectáculo. Jesús no está en una calle solo dando la hora. No, Jesús convoca gran multitud y la gente quiere escucharlo, la gente quiere conocerlo, la gente quiere recibir de él o saber quién era él. Ahora sabemos que sus hermanos no creían en él todavía, pero ¿qué podemos pensar de María? Ella recibió la palabra de Dios de parte del ángel Gabriel. Ella escuchó decir al ángel que el Hijo del Altísimo nacería de su vientre, que esta persona recibiría el trono de David y que reinaría para siempre. Entonces surge la duda: ¿qué pasa con María? ¿Se le olvidaron estas palabras del ángel? No creo, que es un evento extraordinario. ¿Dejó de creer? Tampoco lo veo factible. Probablemente ella fue motivada por este deseo de proteger a su hijo, por este deseo de cuidar de Jesús, y también en cierta medida fue influenciada por el deseo de sus demás hermanos, que ellos pensaban que no estaba haciendo lo correcto. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos quieren impedir lo que Jesús estaba haciendo. Ellos estaban siendo un obstáculo en el labor que estaba haciendo Jesús. María y sus hijos no estaban considerando quién era Jesús. Ellos no estaban considerando que era el Hijo de Dios y que Él tenía una agenda especial. Él debía dar testimonio y Él debía predicar el reino de Dios. Él debía cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Mostrar que Él era la luz, mostrar que era la salvación, mostrar que Él era la vida. Ahora, este suceso puede llevarnos o nos lleva a reflexionar lo siguiente. Primero, debemos tener presente que nada puede interferir en la obra de Dios, ni siquiera las buenas intenciones. La familia de Jesús probablemente tenía buenas intenciones. Ellos pensaban que Jesús quizás necesitaba descansar, necesitaba ayuda, necesitaba reponerse porque algo no estaba bien con lo que estaba haciendo. María tenía buenas intenciones, quería proteger a Jesús, quería cuidarlo,
en fin. Pero a pesar de estas buenas intenciones, ellos estaban interfiriendo en el plan de Dios y en las actividades de Jesús. Esto debe llevarnos a ser conscientes de la importancia del reino de Dios, ya que constantemente existen un montón de cosas, de interferencias, que no necesariamente son pecaminosas, que no necesariamente son malas, pero si interfieren en el reino de Dios, debemos seguir el ejemplo de Jesús y obedecer la voz de nuestro Padre Celestial. También esto nos recuerda que tenemos que estar alerta, de cuidar, de no interferir en los planes de Dios. En ocasiones, nosotros también nos convertimos en obstáculos para el avance del reino de Dios. Tal vez puedes pensar, ¿cómo es posible que un cristiano interfiera en el reino de Dios? Bueno, lo hacemos. Muchas veces tenemos la oportunidad de predicar a una persona y preferimos no hacerlo porque prejuzgamos que tal persona no va a creer, o que tal persona me va a rechazar, o que esta persona es tan rebelde que no va a considerar el Evangelio. Bueno, cuando tomamos este tipo de actitudes, estamos interfiriendo con el avance del reino de Dios. Recordémonos de Pedro, quien le dijo a Jesús, luego de que Jesús le dijo que él iba a morir en la cruz y sufrir, Pedro le dijo que de ninguna manera acontezca eso, Señor. Y Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces Pedro pone su deseo por sobre la voluntad de Dios. Y eso nos pasa a nosotros como cristianos. Podemos interferir, podemos ser obstáculo para el avance del reino de Dios. Tenemos el caso de María, que era parte del pueblo de Dios. Había recibido las palabras de Dios, pero aún así estaba interfiriendo y estaba buscando impedir que Jesús continúe su trabajo. Ahora en los evangelios hemos visto o vemos una relación cercana entre Jesús y María. Se expresa, se manifiesta ese amor entre ambos. Pero a pesar de eso, Jesús jamás permitió ni que María ni sus hermanos interfirieran en sus planes. De hecho, esta no es la única vez en que María o sus hermanos buscan sugerirle algo a Jesús. Recordemos cuando Jesús iba a comenzar su ministerio y cuando Jesús convierte el agua en vino, en el Evangelio de Juan, en su primer milagro, María le dice a Jesús que ha llegado su tiempo. Pero Jesús le dice, no es mi tiempo, mujer. Todavía no había llegado la hora. También en otra ocasión, en el Evangelio de Juan, los hermanos de Jesús le dicen, Jesús, no deberías estar acá. Deberías estar en Judea, en la región más importante, en Jerusalén, en la capital, porque no puedes estar escondido. La gente tiene que conocerte. Y el texto nos dice que en ese momento ellos no creían en él. Es decir, lo estaban enviando a otro lugar. No estés aquí en Galilea, anda a la capital. Y Jesús, ¿qué les responde? Les dice, aún no ha llegado mi tiempo, aún no ha llegado la hora. Entonces vemos que existía cierta tensión entre la familia de Jesús, lo que ellos creían que Jesús debía hacer y la agenda que Jesús tenía. Y Jesús tenía su agenda absolutamente clara. Él sabía que debía de obedecer principalmente a su Padre Celestial. Jesús tenía absolutamente clara la prioridad y tenía claro su objetivo, su único objetivo. Y pese al respeto que tenía por su familia, pese al amor que tenía por su familia, él debía obedecer a su Padre Celestial. Ahora, tal como Jesús, nosotros también podemos experimentar cierta interferencia. Y tal como en este caso, también puede venir de nuestra propia familia. Ellos pueden sugerirnos cosas, incluso pueden ordenarnos cosas.
decir que no hagamos ciertas cosas que tienen que ver con el Evangelio, sugerirnos que no está bien que le dediquemos mucho tiempo a la iglesia, que no nos involucremos demasiado, o incluso pueden decirnos, ¿sabes qué? Esta decisión que estás tomando es muy radical, es demasiado. Entonces, existe y puede existir también esa tensión en nosotros. Pero aquí vemos el caso de Cristo. Y Cristo nos enseña cuál debe ser nuestra prioridad. Y pese a todo el amor, pese a todo el respeto que debemos tener por nuestra familia, este amor y este respeto no deberían de compararse con el amor que debemos de tener por nuestro Padre Celestial. Porque por Él existimos, porque por Él somos salvos, por Él vivimos. Dependemos absolutamente de Dios. Si Él no quisiera, no estaríamos aquí. Le debemos todo a Él. Aquellos que le aman, aquellos que han creído en Él, saben que no pueden negarse, aunque la persona más cercana a mí me lo diga. No podemos negarnos a servir a Dios por servir a los hombres, aunque sea una persona cercana quien me lo ordene. ¿Obedeceremos a Dios o obedeceremos a los hombres? Aquellos que conocen a Dios saben que no tenemos dónde perdernos. Obedecemos a Dios, seguimos a Dios, a pesar de que lo que nos digan los hombres. Entonces, en primer lugar, vimos la interrupción. Pero este texto, este episodio también nos enseña otra cosa. Y es que Jesús aquí nos muestra la marca distintiva de esta gran familia. Jesús recibe el mensaje de su familia. Y lejos de sentirse molesto, de sentirse incómodo, de sentirse avergonzado, Él aprovecha esta oportunidad. Versículos 32 al 34, la segunda parte del 32 dice: mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan fuera. Él respondiendo les dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. La respuesta de Jesús no busca ser sarcástica. Él no busca aquí faltarle al respeto a su familia. Él tampoco está buscando desconocer quiénes son ellos, de una manera despectiva. ¿Quiénes son estos? No. Él aprovecha esta oportunidad, aprovecha esta interrupción para comunicar algo. Y el versículo 34 podemos verlo. Él responde su propia pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? El texto nos dice que él, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. El Evangelio de Mateo también nos cuenta el mismo suceso, y él agrega algo más. Nos dice que mientras Jesús estaba diciendo estas palabras, él extiende sus manos hacia los discípulos. Con esto el Señor nos muestra el nivel de cercanía que tenía con aquellos que creían en Él y que le sirven. Y estas palabras sabemos que no están restringidas a los discípulos, pero el Señor aquí estaba reconociendo en ellos lo importante que eran para Él, que los consideraba sus propios hermanos, consideraba su propia familia. Ahora, ¿por qué razón el Señor le da tanta importancia a estos hombres, tanta estima a estos hombres, que los llama como sus hermanos, su familia? Bueno, cuando ellos mostraron una respuesta por Jesús no pequeña, no menor. Por ejemplo, cuando Leví llegó al Evangelio, Lucas, capítulo 19, versículo 27, dice, Mateo 5, 28, dice: y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y dejándolo todo. También Pedro, en Lucas capítulo 19, versículo 27, dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquí está la respuesta que estas personas tuvieron por Jesús. Ellos tuvieron y tomaron una decisión radical por Jesús, dejando todo por Él.
Y aquí Jesús reconoce su afecto por ellos. Y que aquellos que le aman y obedecen su voz tienen este enorme privilegio. Es decir, toda acción, toda decisión que es tomada con el objetivo de servir a Jesús, de servir a Cristo, no es ignorada por nuestro Señor. Él no lo mira en menos, sino que estas personas tienen el estatus, la posición de ser parte de esta gran familia. Y todo esto el mismo Señor lo confirma en el versículo 35, porque dice así: porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús es concluyente, y con sus palabras entendemos que esta es una realidad que comparten todos aquellos que han entregado su vida a Él. Podemos aprender algunas cosas de lo que dice Jesús acá. Primero, que esta es una familia inclusiva. ¿Por qué? Jesús dice: todo aquel, cualquiera, que haga la voluntad de mi Padre Celestial, sea rico, sea pobre, sea grande, sea chico, sea del extremo más lejano, del país más próspero o del más pequeño, pero si esa persona hace la voluntad de mi Padre, ese es parte de mi familia. Esto es hermoso, sobre todo cuando hoy día el mundo habla tanto de igualdad. El Evangelio nos presenta una hermosa igualdad, que no hay diferencias para con Dios. Puedes ser del país más pequeño, puedes ser un recién convertido, o puedes vivir en el país más desarrollado y tener años en el Evangelio, pero tanto el uno como el otro son parte de la familia de Dios. No hay diferencias para con Dios. Es inclusiva y está abierta a todos aquellos que se arrepienten y vienen a Él. Otra cosa que vemos en lo que dice Jesús es una calidad en esta unión, que es una unión inquebrantable, que es una unión íntima, aún mayor que la unión de una familia física. ¿Existe alguna unión mayor que una familia física? Es esta, y es con Él. El Señor Jesús está planteando acá la única relación que verdaderamente importa para Él. ¿Por qué? Porque es una relación eterna. Es una relación que no está sujeta al tiempo, a un espacio determinado. Tampoco está sujeta a lo terrenal. No es una relación física, no es una unión física, es una unión espiritual. Va mucho más allá. Trasciende lo que nosotros vemos, lo que nosotros tocamos. Tanto así que no podemos comprenderla del todo. Recordando las palabras de Jesús a Nicodemo, que le dijo que para entrar al reino de Dios era necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto. Así, para entrar en esta familia, no es suficiente un nacimiento terrenal, sino que solo un nacimiento de lo alto, un nacimiento celestial, espiritual, que nos une a este vínculo, que nos hace parte de esta familia. Esta familia, este vínculo, no hay barreras, no tiene límites y está por sobre lo que nosotros entendemos. No hay distancias que nos separen. Estamos unidos espiritualmente a Cristo Jesús y a nuestro Dios. Nada puede separarnos de eso. Si hay alguien que con pocas palabras puede decirnos mucho, ese es nuestro Señor Jesús, que con estas pocas palabras nos lleva a ver el nivel profundo de relación que podemos tener con Él y que tenemos con Él. Y gran parte del Nuevo Testamento nos recuerda esto constantemente. La Biblia nos menciona esto constantemente, lo que significa, lo que implica ser parte de la familia de Dios. Juan 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15
Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este es un vínculo espiritual, no es físico, por lo tanto, no se puede deshacer ni con la misma muerte. En las familias terrenales, cuando alguien parte, muere, se rompe el vínculo. Un esposo, cuando pierde a su esposa, ha muerto y puede volver a casarse. Se separó esta unión. Pero con Dios y esta familia no sufre de esta separación. Estamos unidos, más allá de nuestro entendimiento, con nuestro Señor. Y esto nos lleva a pensar que somos grandemente privilegiados. Somos reconfortados con esto, porque el hacer la voluntad de Dios es mucho más que un consuelo, porque cada vez que como hijos de Dios nos es difícil hacer su voluntad, entendemos que somos parte de esta familia y que nuestro propio Señor Jesús está con nosotros. Él no nos desconoce, Él no nos ignora, sino que nos ve como sus hermanos, que estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, dijimos que esta es una familia inclusiva para todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo hay exclusividad en esta familia. Pese a que la familia del reino de Dios está abierta, al mismo tiempo está restringida y solamente están incluidos los que hacen la voluntad de Dios. Por lo tanto, estas palabras de Jesús podemos tomarlas como un consuelo, un ánimo, algo maravilloso para nosotros, pero a la vez son de advertencia y son palabras temibles para los que no son parte de esta familia. Y hay una marca que distingue a todos aquellos que pertenecen a esta familia. Como dice Jesús, todos los que hacen mi voluntad son parte de esta familia. Recordemos que Jesús, al decir estas palabras, extiende sus manos hacia sus discípulos. Bueno, dentro de sus discípulos había uno que no era su discípulo. Judas estaba involucrado, estaba ahí. Y aunque aparentaba ser parte de los más cercanos de Jesús, verdaderamente estaba muy lejos de servir a Jesús y de entregar su vida a Él. Esto nos recuerda, hermanos, que podemos estar en la iglesia, podemos cantar alabanzas, decir Jesús es el Señor, pertenecer a una iglesia, pero puedo estar muy lejos de hacer su voluntad. Podemos incluso ser miembros de una iglesia, pero al mismo tiempo no pertenecer a la verdadera familia de nuestro Señor. Podemos ser parte de la iglesia visible, físicamente ser parte de esta iglesia, pero no ser parte de la iglesia invisible, aquella familia que solo Dios conoce, que no es vista a nuestros ojos, pero sí el Señor los conoce. Y por eso, hermanos, es que tenemos que tomarnos con mucha importancia nuestra vida cristiana. Es por eso, hermanos, que no podemos tomarnos a la ligera nuestra vida cristiana, sino que debe ser nuestra prioridad. Existen personas engañadas. Sabemos que en el mundo están engañados, pero dentro de la iglesia también existen personas engañadas, que piensan que por haber dicho una oración, por haber cumplido algo alguna vez o tener una intachable vida religiosa, creen que son parte de esta familia. Pero eso no es suficiente. No basta con creer en Jesús. Nuestro mismo Señor Jesús dijo,
los demonios creen y tiemblan ante mí. No es solo creer, sino que implica una entrega total, entregarte de todo corazón a Él y pasar el resto de tu vida buscando servirle, buscando agradarle, buscando obedecer su palabra, buscando vivir de acuerdo a su voluntad, a pesar de las complejidades, a pesar de las circunstancias y a pesar de nuestros propios pecados. El ser parte de esta familia se manifiesta en la vida que llevamos. Es un constante permanecer haciendo la voluntad de Dios. ¿Eso quiere decir que debemos de ser perfectos, que no podemos equivocarnos? No, sabemos que no somos perfectos, sabemos que somos pecadores, pero como somos pecadores y queremos hacer su voluntad, confesamos nuestros pecados, vamos ante su presencia y buscamos estar a cuentas con Él, porque queremos estar en comunión con Él, queremos hacer su voluntad. Ahora salta la pregunta, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios todo el tiempo, siendo tan débiles, estando bombardeados de tentaciones, de tribulaciones, de dificultades? Bueno, Dios es el gran capacitador. Él es quien produce en sus hijos el querer como el hacer. Y Él nos capacita para hacer su voluntad. Él no nos dejará solo, sino que la influencia de su Santo Espíritu obra en nosotros, para que nosotros permanezcamos haciendo su santa voluntad. Así como su Santo Espíritu abrió nuestros ojos un día y nos mostró nuestro pecado, así su Santo Espíritu constantemente nos recuerda su palabra para que hagamos su voluntad. Dios es nuestro Padre, por lo tanto Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo Jesús es nuestro modelo a seguir, es nuestro ejemplo. Y si nosotros formamos parte de esta familia, somos hijos de nuestro Padre Celestial, sigamos el ejemplo de nuestro hermano mayor. Vivamos buscando imitar a nuestro Señor Jesús, a nuestro gran hermano mayor. Yo te pregunto en esta hora, ¿seguimos este parentesco familiar? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿O estamos muy lejos de eso? ¿O no le tomamos ninguna relevancia, ninguna importancia a cómo vivimos? ¿O estamos viviendo según las costumbres de otra familia que no es la que nosotros decimos que pertenecemos? Antes de terminar, solo recordarles que Dios todo lo sabe y ante Él estamos totalmente expuestos. No podemos engañarle. Podemos engañar a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Podemos aparentar ser hijos de Dios, pero Dios conoce si verdaderamente lo somos o no. Y un día, nuestro Señor Jesús recompensará a todos aquellos que son verdaderamente parte de esta familia, que son hijos de Dios, y aquellos que no lo son. El Señor Jesús les dirá: jamás los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si no eres parte de esta familia, la única forma de ser parte es rindiéndote a los pies de Cristo, entregando tu vida a Él, entregar de todo corazón a Él, amar a nuestro Señor de todo corazón, y serás parte de esta familia. No es una familia terrenal, no una familia que dura un par de tiempo, sino una familia que permanecerá para siempre, por la eternidad. Ese es el mensaje que debemos entregar al mundo. Está abierta esta posibilidad. Y también es lo que debemos de recordar. Y también
por lo cual podemos dar gracias a Dios, porque no hay mayor honor, no hay mayor privilegio que ser parte de este maravilloso vínculo familiar con nuestro Padre Celestial. Oremos.